Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el PIB, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara. El día es lunes, comenzamos nueva semana y además lo hacemos con muchas opciones y muchos planes para disfrutar de la cultura en nuestra capital. En primer lugar, nos vamos a ir a conocer la programación que tienen desde la Biblioteca Pública de Guadalajara para todo este mes de enero, muy completo para disfrutar y sobre todo para seguir aprendiendo. Y después vamos a celebrar los 700 años de la consagración de la Iglesia de Santiago Apóstol, lo que antes era Santa Clara, y hoy vamos a conocer algo más acerca de cómo era la ciudad por entonces. Así que estos son los dos temas que tenemos para comenzar la semana. Este es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues parece que hoy realmente es el día oficial en el que todos volvemos a la rutina. Ya han pasado las fiestas navideñas, también han llegado hasta los Reyes Magos y ahora sí a todos nos toca volver a nuestro día a día. También así lo van a hacer en la biblioteca con una amplia programación para este mes de enero. Nos acompaña ya su director Jorge Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y ahora sí, ya volvemos otra vez pues a todas las tareas, sobre todo a esa programación tan intensa que siempre os preocupáis en programar desde la Biblioteca Pública de Guadalajara. Hay de todo, presentación de libros, conferencias, espacio como siempre para los más pequeños, un mes muy completo. Pues como siempre un poco de todo, ya empezamos, aunque la biblioteca no para nunca porque hablábamos a final del año pasado de esa programación especial de Navidad y siempre tratamos de que las Navidades sean un periodo alto, pero bueno, ahora volvemos en el mes de enero, retomamos fuerzas, ¿no? Como todo el mundo y comenzamos, ¿no? Pues y nada, pues vamos a empezar este mes de enero. Si quieres podemos empezar por uno de esos platos fuertes, porque además hablamos en el cambio de año, que como sabéis son años cervantinos ambos, y donde se celebra varias conmemoraciones relativas al Quijote. En la biblioteca durante este mes de enero vamos a poder tener dos citas. Por una parte, una exposición que se llama La Universalidad del Quijote, que se puede ver en la Galería Superior de la Biblioteca hasta final de este mes, durante todo el mes de enero. Y la cita más cercana que tenemos en el tiempo, que es este miércoles día 13, esa conferencia que se llama Las lecturas del Quijote, a cargo del que es el comisario de la exposición, Antonio del Rey. Tenemos el privilegio de tener uno de los mayores expertos en Cervantes y en el Quijote, que va a compartir con nosotros pues esas interpretaciones y múltiples lecturas que hay alrededor del Quijote, ¿no? La exposición es un recorrido, yo creo que muy acertado y muy divulgativo sobre esos aspectos que han hecho del Quijote una obra universal, pues desde la vida de Cervantes, el propio personaje del Quijote, cómo ha ido evolucionando además la visión de la obra a lo largo del tiempo. Así que bueno, es algo que no nos cansamos de hacer, que es invitar. Por desgracia, el Quijote es una obra de la que se habla mucho y muchas veces se lee muy poco, ¿no? Pues a mí me gustaría destacar, y es algo que Antonio del Rey ha escrito alguna vez, que el Quijote es sobre todo una obra, si nos tuviéramos que quedar con algo, nos quedaríamos con que es una obra extremadamente divertida, algo que no sé si la gente muchas veces lo percibe así, y de hecho cuando se publicó era una obra que leía el pueblo llano simplemente como un divertimento y como una comedia para pasar un buen rato, y luego se fue descubriendo a lo largo del tiempo que había mucho más detrás de esa obra, ¿no? Bueno, pues en la exposición vamos a poder ver además toda esa repercusión que ha tenido en todo el mundo, con Quijotes en más de 30 idiomas, en ediciones que digamos que no nos podemos imaginar, ¿no? Donde se ha ido publicando, así que yo creo que una cita muy interesante. Y también otra cita importante, ¿no? Y en la que vamos a poder saber más acerca del pueblo sirio el 25 de enero. Sí, efectivamente.
efectivamente. Tenemos la suerte de contar ese día, va a haber una doble sesión, en el sentido de que por una parte será esta charla, vamos a tener con nosotros un refugiado sirio que vive en España desde hace 5 años. Él tuvo que salir de su país con motivo de la guerra, vivió con su familia en un campo de refugiados, es decir, una persona que además ahora tiene la valentía de contar su experiencia, ¿no? De contar cómo ha sido ese recorrido y sobre todo el hacernos ver en primera persona y resolver tantos interrogantes que tenemos, ¿no? Sobre qué es lo que realmente está pasando, por qué sucede lo que sucede. Digamos que muchas veces desde la lejanía es complicado el interpretar qué es lo que pasa, ¿no? Seguramente es uno de los temas más importantes que hay ahora mismo a nivel mundial, y bueno, nosotros en la biblioteca ese día 25 a las 7 de la tarde tenemos esta charla que ya de por sí tiene un título muy llamativo, que es "Los sirios vuelven a ser asesinados una vez más en París", con Ghassan Ahmed, que va a estar a partir de las 7 de la tarde, y una vez terminada esa charla pues tendremos el club de debate de la biblioteca, una sesión abierta de debate pues sobre el tema de los refugiados, el terrorismo, bueno, todos los temas que ahora mismo están de máxima actualidad. También vais a tener otra conferencia divulgativa a cargo de Daniel Ramírez el día 20 a las 7 de la tarde. Eso es, sí, en este caso sobre otro de los grandes nombres, ¿no? de la literatura en español, que es Ernesto Sábato. Durante todo el año pasado uno de los muchos clubes de lectura de la biblioteca, en este caso el que trata sobre temas de psicología, estuvo analizando y leyendo las obras de Ernesto Sábato, y desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de analizar al autor no tanto desde un punto de vista literario, sino psicológico, sino ver que él nos contaba de sí mismo, ¿no? A través de sus obras. Así que todo eso lo vamos a poder escuchar, como bien dices, en esa conferencia a cargo del profesor Daniel Ramírez el día 20, el miércoles 20 a las 7 de la tarde. También va a haber 2 conferencias más organizadas por amigos de la biblioteca que precisamente nos van a comentar mañana, como son los mensajes medievales en piedra y el caso de Cifuentes, ¿no? Sobre todo conocer ese románico precioso que tiene Cifuentes, y continuando por la provincia el salto de Volarque dentro de ese ciclo de conferencias sobre el patrimonio de ingeniería, ¿no? Un ciclo de conferencias que además creo que está teniendo bastante éxito y muy buena acogida. Sí, la verdad es que estamos más que sorprendidos, ¿no? De la enorme repercusión que tuvieron las 2 primeras citas. Ahora en enero se retoma, y la verdad es que es un gusto al ver que un tema que en principio puede ser minoritario, pero que aquí en Guadalajara tiene una enorme repercusión porque hay mucho interés por conocer, ¿no? Y bueno, pues como bien dices, también temas que muchas veces no se han tratado, que no se les ha dado la importancia que a lo mejor merecen. Así que vamos a hablar en concreto de un elemento que es un hito arquitectónico, como es el salto de Volarque, y como decías, otra cita con Antonio Herrera Casado, que como sabemos es un maestro absoluto en la historia de nuestra provincia. Y va a haber también 2 presentaciones de libros, en concreto la primera este mismo viernes, donde brotan las violetas, de Carmen Manzaneque. Sí, la primera cita es un libro que aúna personajes, sentimientos. Está organizado este encuentro con Carmen Manzaneque por el Instituto de la Mujer, la delegación en Guadalajara. Este libro además fue finalista del premio Planeta, es decir, que viene ya avalado llegó a esa fase final, con lo cual viene avalado por el hecho de que es una obra de calidad. La segunda cita de presentaciones de libros, que sabéis que dentro de la biblioteca siempre tenemos un pequeño espacio, sería el día 18 de enero, en este caso con un castellano manchego, el escritor Gastón Segura, que viene a presentarnos 2 obras que ha publicado muy recientemente de muy diversa índole, ¿no? Una que es una novela negra, que es Las cuentas pendientes, y Los cuadernos de un amante ocioso, que es una historia sobre una pareja pues en la actualidad, ¿no? Sobre hoy en día. Así que 2 propuestas yo creo que interesantes también. Y también, como siempre, en la biblioteca los niños tienen su espacio y su momento, y uno de ellos va a tener lugar este mismo sábado con el cuentacuentos a cargo de Marta Marco. Sí, efectivamente. Además Marta viene acompañada por el músico José Manuel Pizarro al acordeón, y bueno, la verdad es que es una cita yo creo que muy interesante dentro de la hora del cuento que vuelve a la biblioteca. Marta Marco además participará en el Viernes de los Cuentos el día anterior,
estuvo en el último maratón y la verdad es que siempre es una gozada escucharla. Así que la cita es en la hora del cuento, es bastante cercana porque es el próximo sábado a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la biblioteca. Y la segunda cita con la narración oral es la vuelta de Villacuentos. No sé si recordáis que el año pasado hablábamos de que habíamos creado desde la biblioteca y todos los amigos de la biblioteca ese pueblo imaginario, ¿no? Donde que tiene una cierta semejanza con Guadalajara, ¿no? de esa gente a la que le gusta escuchar cuentos, que le gusta contar. Y bueno, pues volvemos, siempre lo desplegamos el último viernes de cada mes en la sala infantil de la biblioteca, así que invitamos a quien quiera pues a escuchar, pero también a contar cuentos en Villacuentos. La cita, como decíamos, es el próximo 29, el viernes 29, a las 6 de la tarde en la sala infantil de la biblioteca. Y no me quiero olvidar, ya que estamos hablando del público infantil, recordar que antes hablamos de conmemoraciones y este año comenzamos con otro centenario, el del escritor Roald Dahl, uno de los clásicos del siglo XX de la literatura infantil, al que hemos dedicado un espacio muy especial en la sala infantil de la biblioteca. Y también recordar el viaje hacia tu interior, ese taller mensual de meditación que va a tener lugar el sábado 23 de enero. Sí, siempre tenemos como una pequeña cita dentro del mes, de la mano de Miguel Ángel Aguado, que nos lleva pues a un momento de tranquilidad, ¿no? dentro de toda la vorágine que todos vivimos, así que esa cita es el último sábado del mes. Y también recordar el nuevo horario de la biblioteca, porque el horario de la biblioteca ha cambiado, es importante recordarlo, sobre todo para los usuarios habituales o los que se dejan caer de forma ocasional, que puedan saber que tienen un nuevo horario, ¿no? Sí, bueno, realmente no hay mucha variación, pero bueno, sí que es, yo creo que importante, digamos, o de servicio el hacerlo venir, el recordarlo, porque será de 8:30 de la mañana, horario continuado, hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Hasta ahora era hasta las 9:15, ahora será hasta las 9 de la noche. El horario de los sábados no varía porque es de 9 a 2 de la tarde. Pues la verdad que, como siempre, agradeceros que tengáis una programación tan extensa para que sigamos acercándonos a la cultura, que no nos dé miedo, al contrario, que nos sentamos como en casa acudiendo a esta Biblioteca Pública de Guadalajara, y lo dicho, nos seguimos viendo para continuar conociendo esta programación. Muy bien, encantado. Gracias. Bueno, pues ahora hoy precisamente toca felicitar al Belén Viviente de Galápagos, y es que este fin de semana conseguían doble triunfo. El Belén Viviente de Galápagos, en su segundo año como fiesta de interés turístico provincial, ha ganado el Trofeo Popular de la Asociación de Belenistas, elegido por el público a través de las redes sociales e Internet, y también el primer premio de Belenes Vivientes en la 32 edición del concurso provincial de Belenes. El acto, organizado por la Asociación de Belenistas de Guadalajara, se celebró este pasado sábado en el Salón de Actos del Centro San José. El año pasado este Belén ya se llevó el premio dentro de la categoría de Belenes Vivientes y ahora repite con este doble trofeo. En la actualidad, esta representación la forman más de 130 personas de todas las edades, entre actores, seguridad, técnicos encargados del cuidado de los animales y también montadores, todo un pueblo involucrado en este Belén Viviente. Son 15 en total las escenas que se representan, intentando recrear la vida de los ciudadanos de Palestina, que vivieron en la época del nacimiento de Jesús de Nazaret. Este Belén lo conforman un total de 15 escenas en las que se combinan las escenas bíblicas como la Anunciación, la visita de María Isabel, la posada o la Anunciación de los pastores y, como no, la adoración, junto con otras escenas de la época como las lavanderas, el mercado o la herrería. Y siguiendo con los premios, en la categoría de domicilios particulares, el primer premio ha sido para Gemma Alonso de Villanueva de la Torre, el segundo para Pedro Juan Moedano del Casar y el tercero para Miguel Ángel Sánchez de Álvarez. También hubo Accessit para Carlos Donceliruela de Cabanillas del Campo y mención especial para José Luis Durán de Membrillera. En la categoría de parroquias, los premios han ido a parar tanto a la parroquia de Fontanar como a la de Chilueches. El Colegio Diocesano ha sido el primer clasificado en categoría de asociaciones y colegios, seguido del CANF y la Residencia Nuevo Horizonte. En la categoría infantil individual, el primer premio ha sido para Hugo Ramos de Guadalajara, el segundo para Adrián Lobodán del Casar, mientras que en la colectiva gana el CEIP Cardenal González de Mendoza, seguido del Colegio Infantil San Blas de Cabanillas y del Sagrado Corazón de Guadalajara. Y en la categoría de Belenes Vivientes, además del primer premio para Galápagos, la Asociación Cultural Tiesto de Tórtola de Henares se llevaba su segundo premio.
Bueno, pues continuamos nuestro programa hablando del ciclo de conferencias que han organizado para celebrar los 700 años de la consagración de Santiago Apóstol. Para ello nos acompaña el ponente precisamente de esta primera conferencia, como es Plácido Ballesteros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy comienza este ciclo de conferencias, dos en concreto, una que tendrá lugar esta misma tarde a las 8 en el Salón de Actos del Palacio del Infantado y otra mañana a cargo de Pedro José Pradillo. Comenzamos con la de hoy, que lleva por título La Guadalajara en la época de Santa Clara la Real. Es una conferencia, ¿no?, para contextualizar y que conozcamos un poquito dónde está ubicada ahora Santiago Apóstol. La conocemos como Santiago Apóstol, pero antes era Santa Clara. ¿Cómo ha ido evolucionando y sobre todo cómo ha cambiado la ciudad, ¿no?, desde entonces? Eso es la intención de la conferencia de esta tarde, es precisamente de reflejar cómo era la ciudad de finales del siglo XIII, que es cuando se funda el convento de Santa Clara, y en qué contexto se funda, tanto el contexto religioso como el político, el social, etc. ¿Cuántos años estuvo en activo este convento de Santa Clara? Pues este convento de Santa Clara, desde su fundación, que no se conoce el año exacto, la fecha exacta, pero que todo apunta a que fue en la década de los 70, de los 80 del siglo XIII, es decir, en torno a 1274-84, hasta 1912. O sea, que fue... durante todos estos años es cuando realmente Guadalajara vivió una época de esplendor, ¿no? Es cuando Guadalajara fue una gran ciudad y sobre todo, ¿cuántos templos había por entonces en la ciudad de Guadalajara cuando Santa Clara se fundó como convento? Pues en esos momentos ya estaban 12 parroquias funcionando, que estructuraban la ciudad en barrios, y Santa Clara va a ser el primer gran convento de los que se fundan en la ciudad. ¿Cuál era un poco cómo era la vida, ¿no?, que se hacía también dentro de este convento de Santa Clara? Santa Clara es un convento de la Orden Segunda franciscana, es decir, dentro de la Orden franciscana de mujeres, lo que se llaman Orden Segundas. Es la orden fundada por San Francisco de Asís en colaboración con Santa Clara de Asís, y en un primer momento la Orden de las Clarisas es una orden totalmente austera, con los votos de pobreza, obediencia, castidad, que se llevaban de manera muy estricta, ¿no? Así va a funcionar prácticamente los primeros 50, 60 años. Luego se va a abrir un poco el rigor, pero no obstante las Clarisas es una de las órdenes de vida más austera dentro de los conventos. ¿Cuál era el espacio que ocupaba el convento de Santa Clara si se estuviera en la actualidad, ¿no?, para un poco situarnos? Bien, pues para situarnos, el convento llegó a ocupar lo que es toda la manzana, para que todos nos entiendan, donde está la iglesia de Santiago, la actual iglesia de Santiago, Ibercaja, Correos, es decir, toda la manzana delimitada por la calle Francisco Cuesta, Miguel Fluiter, Teniente Figueroa y luego Ingeniero Mariño. Y cómo realmente lo que ha llegado hasta nosotros de Santa Clara la Real, ¿queda algo? ¿Se conserva algo de esa época? La iglesia del convento, la capilla del convento, que es la original, es un templo construido a comienzos se empieza su construcción a comienzos del siglo XIV ya. Se calcula que se empieza a construir en torno a 1305, 1300, y va a continuar hasta alcanzar ese templo tan espectacular que es. Lo que pasa es que el templo ha tenido bastantes transformaciones, ¿no? Una gran transformación del templo original la experimentó a lo largo del siglo XVII,
que disfrazó casi por completo el templo. Luego, con obras de reformas, ya en el siglo XX, se observó que detrás de ese templo del 17 estaba el original del 14, y se decidió en una restauración devolver al templo a su imagen más próxima al original. ¿Cuándo se tuvo lugar ese cambio de titularidad? ¿Cuándo pasó de ser un templo dedicado a Santa Clara y a formar parte, ¿no?, como parte de ese monasterio, como capilla de ese monasterio? ¿Cuándo se transformó y empezó a ser Santiago Apóstol? Pues cuando el convento se cierra. Vamos a ver, la ciudad de Guadalajara con los conventos ha tenido, bueno, no demasiada fortuna por expresarlo de esta manera, ¿no? Dado que han sido numerosos los conventos que han ido desapareciendo. En el caso concreto de Santa Clara, desapareció porque las monjas se trasladaron a Canals, a un pueblo de Valencia, y vendieron el convento. En ese proceso de venta del convento, lo compró el conde de Romanones en 1912, compró el convento, y lo que hizo fue se demolió y se reestructuró todo el convento, y lo que se hizo fue respetar el templo tal como era, y ofrecerlo a la diócesis como templo de culto, y la diócesis decidió instalar allí la iglesia de Santiago, que había sido una parroquia de las históricas de la ciudad. Prácticamente desde el origen de la ciudad de la Guadalajara cristiana existía la iglesia de Santiago, que estaba situada cerca de donde estaba Santa Clara, estaba situada en la plaza, lo que es hoy la Plaza del Infantado, ¿no? Y la diócesis decidió instalar ahí la parroquia de Santiago. Por lo tanto, si hoy queremos saber más, ¿no?, como estamos sabiendo y como estamos un poco averiguando en este ratito de charla contigo, con Plácido, esta tarde van a poder profundizar aún más, ¿no? Conocer nuestra historia creo que es vital para saber un poco, pues, cómo es la fisonomía actual de nuestra ciudad, pero sobre todo cómo ha sido, ¿no?, toda la riqueza y toda la cantidad del patrimonio tan rico que hemos tenido en la ciudad de Guadalajara. Sí, la intención de los organizadores del ciclo de conferencia era precisamente dos conferencias. La primera, el marcar el contexto histórico en el que surgió el convento, cómo era esa Guadalajara del siglo XIII, cómo había llegado a lo largo de todo el siglo XII a ser esa gran urbe, esa gran ciudad, y luego mañana, de la mano del mejor conocedor del patrimonio, de los aspectos artísticos de la ciudad de Guadalajara, con Pedro José, desarrollar la conferencia de cómo era el convento, ¿no?, cómo era todo el conjunto del convento. Pues invitados estamos a esta conferencia esta misma tarde en el Salón de Actos del Palacio del Infantado a las 8 de la tarde para seguir aprendiendo acerca de Santa Clara y de nuestra ciudad en definitiva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado, de haber querido comenzar con nosotros la semana. Mañana repetimos cita, como siempre, aquí en Guadalajara al Día.